presentaban ahí. Le doy los datos, Enter, y me dice que es 7.2. Le voy a poner las unidades. Todas las medidas de tendencia central conservan las mismas unidades que la variable, es decir, toneladas por año. Aquí algo importante de saber, la moda, si yo quisiera saber con qué frecuencia absoluta la tengo, pues le puedo poner contar, ¿no? Yo voy a contar con la función contar sí, es una opción. Entonces me dice rango y selecciono mis datos, me pide una coma y me dice que a quién quiere contar. Entonces le pongo que a 7.2, o sea, quiero saber cuántas veces aparece la moda o cuántas veces aparece el dato de la moda. Entonces, Enter, y me dice que 7.2 aparece 2 veces. Por eso les puse un conjunto pequeño de datos para que ustedes puedan verificar. Y aquí está 7.2 y 7.2. Todos los demás aparecen en una frecuencia de 1. Entonces, ese es nada más por si necesitaran saber el conjunto. Además dijimos que en respecto a la moda, en la presentación pusimos que es importante clasificar el conjunto de datos. Y entonces, si yo tengo una sola moda, el conjunto de datos es unimodal. Si tuviera 2 modas es bimodal, si tuviera más de 2 modas es multimodal. Y si no se repitiera en este conjunto, por ejemplo, no se repitiera ningún número, entonces sería amodal, que significa que no hay moda. Es decir, no hay ningún dato que supere en frecuencia a los demás. Esto es respecto a las medidas de tendencia central. Ahora vamos a platicar sobre las medidas de dispersión. Rango es la más sencilla, pero esa no tiene una función. O sea, si yo le pongo igual rango, no va a funcionar. Pero la operación es bastante sencilla. Lo que debemos de hacer es restar igual a la desviación estándar entre la raíz de n. Aquí, pues no tengo calculado n en ningún lado, pero sé que es 8 datos. La raíz de 8. O podría contar los datos también. Vamos a ver si sale así. Si nos lo da. Ahí está. Punto 304. Punto 3036. Otra opción para no es que no le ponga el 8, sino que yo lo tenga contado ya. Entonces aquí abajo, miren, voy a contar el conjunto de datos. Vamos a contar nuestro conjunto y dice que son 8 datos. Y aquí en lugar de ponerle 8, le puedo poner ese 8 que yo calculé contando el conjunto. Y pues no cambia, ¿no? Me da punto 36, perdón. Esta forma de poner la raíz y luego ponerle con clic el número ya contado previamente es mejor porque ustedes pueden tener conjuntos muy grandes en el que no estén contando cuántos tienen ustedes, vamos a decir, manualmente, sino que en automático ya lo tengan contado a través de la función de contar. Entonces, por eso es útil. Para el coeficiente de variación, que es otra de las medidas de dispersión, tampoco hay una función específica, pero recordamos que la fórmula también es muy sencillita. En este caso es la desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces, como es una fórmula sencilla, la voy a hacer. Sería la desviación estándar, que es S, entre la media, que ya la teníamos acá, entre la media por 100. Y eso es todo. Y nos da 11.3. Si le doy más dígitos, sería toneladas por año. Revisemos por qué. Porque ustedes tienen 0.8586 toneladas por año entre la raíz de n, que no tiene unidades, entonces me sigue quedando toneladas por año. En el caso del coeficiente de variación, no tiene unidades. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 0.8586 toneladas por año entre 7.6 toneladas por año. Entonces, toneladas por año entre toneladas por año no me va a quedar ninguna unidad. Y al multiplicarlo por 100, lo que podré decir es que es 1%. Entonces, en el coeficiente de variación sería 11.30%. Ese es respecto a las medidas de dispersión. Ahora, con respecto a las medidas de posición, dijimos que vamos a calcular solo los cuartiles, que recordando que hacen los cuartiles es dividir el conjunto de datos cada 25%. Entonces,
tendremos 3 cuartiles. El primer cuartil abarca el primer 25% de datos, el segundo cuartil, el segundo 25%, el tercer cuartil, el tercer 25%. No hay cuartil 4 porque ese sería el dato máximo o el dato mayor. Entonces, por eso no existe el cuartil 4. Y, por ejemplo, el cuartil 2 lo que hace es dividir el conjunto de datos 50% mayor del 50% menor. Entonces, el cuartil 2 debe ser igual. Ahí lo borré. El cuartil 2 apareció 3. El cuartil 2 debe ser igual a la mediana, siempre. ¿Por qué? Porque el cuartil 2 divide el dato de los 50%, el 50% de los datos menores del 50% de los datos mayores. Y es justo lo que hace la mediana. La mediana divide 50% de los datos menores del 50% de los datos mayores. Entonces siempre me deberá dar igual el mismo dato. Y vamos a calcularlo. Ese sí tiene función y es con igual la función cuartil y van a utilizar, aquí vienen dos opciones, cuartil.exc y cuartil INC. Van a utilizar el EXC. Para el cuartil lo que nos dice es dame la matriz, en este caso matriz significa el conjuntito de datos. Luego me pide, aquí lo veo, me pide una coma y luego me dice que le diga qué cuartil quiero. Y aquí me da el menú, el primer cuartil, el valor de la mediana, que es igual al percentil 50 o el tercer cuartil. Entonces le voy a decir que el primer cuartil. Yo puedo seleccionarlo del menú o puedo ponerle incluso si le pongo el 1, yo tecleado, también obedece, ¿no? Entonces ahí tengo mi cuartil, sería 7.125 en toneladas por año. Porque los cuartiles también tienen las unidades de la variable, porque nomás la están partiendo en varios porcentajes. ¿Qué significa el cuartil 1? Bueno, el cuartil 1 significa que yo tengo, si se fijan, de las emisiones invernadero, emisiones de gases, perdón, de las emisiones de gases, la menor es 6.5. Entonces, el primer cuartil va a encerrar todas las toneladas por año entre 6.5 y 7.125. Hasta ahí significa o simboliza el 75% del conjunto de datos. Para seguir explicándolo los cuartiles, voy a copiar mi conjuntito de datos, lo voy a pegar aquí y los voy a ordenar de menor a mayor. Esto no lo tienen que hacer ustedes, nada más lo estoy haciendo para que observemos. Entonces, el primer cuartil abarca hasta 7.125, o sea que los primeros dos datitos, estos primeros dos, están atrapados en el primer cuartil. Para el segundo cuartil voy a hacer lo mismo, le pongo igual, le pongo la función cuartil.exc, le doy el conjunto de datos original, no tiene que ser ordenado, le pongo coma y le voy a decir que ahora quiero el cuartil 2. Miren, ahora yo tecleé el 2 y igual obedece, ¿no? Y me dice que son 7.3 en toneladas por año. Entonces, si abarca hasta el 7.3, significa que el 7.2 y el 7.2 quedan atrapados ahí, ¿no? Aquí voy a marcar el segundo cuartil. Y el cuartil 3, voy a hacer lo mismo, le pongo igual, le pongo la palabra cuartil.exc, selecciono el conjunto de datos, coma, y le voy a poner que quiero el cuartil 3 ahora, o el percentil 75. Enter, y me dice que es 8.125 toneladas por año. Entonces, como es hasta 8.1, si se fijan en el conjunto de datos, igual, el original, no ordenado, como lo tengamos, como lo estemos anotando. Y eso es todo. Enter. Y me dice que la kurtosis es 1.45. Si se fijan, este conjunto nos indicaba en la presentación que si nos daba un número igual a 0, significaba que la curva era mesocúrtica, que el conjunto de datos era mesocúrtico. Si teníamos un valor menor a 0, entonces estábamos hablando de conjunto de datos platicúrtico, y si teníamos un valor de kurtosis mayor a 0, entonces eran leptocúrticos. Entonces, este conjunto es leptocúrtico.
¿Qué significa leptocúrtico? Significa que estoy por encima de lo que se considera normal, o sea que son conjunto de datos más acumulado al centro. Si viéramos un histograma, estaría más acumulado al centro, con más frecuencia hacia el centro y poco anchura. Eso significaría. Respecto al coeficiente de asimetría, también hay la función, entonces le ponemos coeficiente asimetría y hay para muestra y para población. Dice coeficiente punto asimetría y coeficiente punto asimetría punto P. El que me dice punto P es para una población y en este caso estoy trabajando con una muestra, por lo tanto voy a agarrar coeficiente de asimetría. Igual le doy el conjunto de datos, el original, y eso es todo, le doy enter. Y pasaba lo mismo para decidir la forma que tiene mi conjunto. Si me da un valor muy cercano a 0, entonces voy a decir que los datos son simétricos o tiene una forma simétrica o un histograma simétrico. Si me da un valor menor a 0, decíamos que ese conjunto de datos tiene una simetría negativa, y si me da mayor a 0, ese conjunto de datos es asimétrico positivo, que es el caso. Aquí tenemos 1.073 es mayor a 0, entonces voy a poner que mi conjunto es asimétrico positivo. Y si quisiéramos revisar rápidamente la presentación para ver los leptocúrticos y asimétricos positivos, voy a abrir rápido la presentación que tengo aquí. Nada más para checar que las formas. Aquí está. Entonces decíamos que si me da un número mayor a 0, lo voy a considerar leptocúrtico, que fue el caso. Entonces, si se fijan, hay más frecuencia al centro y es menos ancha la curva. Y en el caso de la simetría, si me da una simetría positiva, que fue el caso de este conjunto que analizamos, significa que los datos están cargados a la izquierda y tienen un sesgo o cola hacia la derecha. Entonces, ese sesgo o cola hacia la derecha hace que primero tengamos la moda, la mediana y luego la media. Maestra, disculpe. Sí. Me voy a tener que retirar, nomás para avisarle. Deje su nombre. Bueno, surgió. Se lo dejo en los comentarios, en el chat. Desafortunadamente le falta la parte más importante. Esta parte era la fácil, apenas voy a empezar con la parte difícil, entonces pues se lo va a tener que investigar de alguna manera cómo hacerlo o seguir las fórmulas, aunque va a batallar un poquito. Entonces deje su nombre ahí en el chat y pues ya tendrá que estudiarlo solito, en lo individual. Ok. Bueno, entonces voy a continuar. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? Por mi parte, ninguna, maestra. No, a ver si alguien más. Voy a esperar tantito. Maestra, Sí. ¿qué fórmula utilizó en la que está abajo de cortosis? Coeficiente de asimetría. Es justo esta que está aquí en la pantalla. Es tal cual, coeficiente punto asimetría. Ok. Nada más le quita el D, pero es coeficiente punto asimetría. De hecho, si le pone coeficiente, pues ahí le sale en el menú. Entonces, de la presentación, ustedes ahí tienen las funciones, miren. En la última diapositiva de la presentación del jueves, vienen las funciones en Excel, o sea, viene el resumen. Viene ahí promedio, mediana, moda, varianza, que es para muestra vara, desvesta, cuartil.exe, curtosis y coeficiente punto de asimetría. Y ya quedamos que rango, coeficiente de variación y error estándar no tienen función, pero lo hago desarrollando la pequeña operacioncita, ¿no? Que no es muy difícil. Entonces, hasta ahí, ¿quién tiene alguna observación, alguna duda?
ya sea que lo expresen o que lo pongan en el chat. ¿Nadie? Ok, voy a continuar. Entonces, esa era la parte fácil, porque los datos agrupados, el archivo de Excel no lo tienen ustedes lo van a generar. El chiste es que ustedes lo van a desarrollar en la segunda fase, en la tercera fase, pues, de la clase del día de hoy. Porque me preguntan ahí que dónde está el Excel. No, pues ese Excel no existe. Ustedes lo tienen que desarrollar. Entonces, como el igual que el que sigue, también lo tienen que desarrollar ustedes. Entonces, tomen nota para que lo puedan desarrollar. Entonces, ese era trabajo con un conjunto de datos o los cálculos de estadística descriptiva con un conjunto de datos que es no agrupado. ¿Por qué se llama ese conjunto de datos no agrupado? Voy a regresar al Excel. Se llama no agrupado o datos no agrupados porque me estoy observando en lo individual cada uno de los datos. Así sean 8 datos o se me hace que no les estoy presentando, sí. Ahí les pongo. No. Ahí va, ahí va. Más que tarda poquito la compu. ¿Listo? Sí. Ok, entonces se llaman datos no agrupados porque estoy viendo en lo individual cada uno de ellos. No importa si son 8, si son 50, si son 100, si son 1,000,000, pero están todos en lo individual. Y entonces ese conjunto se llama no agrupado. Es el fácil de calcular, ¿eh? Entonces ya vimos cómo hacemos los cálculos y es fácil si utilizamos una herramienta que ustedes ya utilizaron, por ejemplo, por ahí para usar muestra. Yo podría hacer todo esto de manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer todo el análisis de un solo, vamos a decir, como un solo paso. Entonces, para eso nos vamos a datos y vamos a agarrar análisis de datos. En alguna de las presentaciones anteriores tienen ustedes cómo activar este análisis de datos. Entonces, análisis de datos, le doy clic y automáticamente me aparece un menú. Esta unidad se llama estadística descriptiva y si se fijan, cuando avanzan ahí en el menú, viene justamente estadística descriptiva. Entonces voy a seleccionar esa estadística descriptiva y me dice rango, para la entrada me pide rango de entrada, ahí le van a poner sus datos. Ahí están, todos los datos. Y luego flechita roja o enter, como quieran. Rango de salida es donde quiero que me imprima, le voy a poner clic en rango de salida y donde quiero que me imprima esa información. Y le voy a dar una celda vacía donde haya espacio hacia la derecha y hacia abajo porque va a imprimir toda la información que yo le pido. Y le tengo que poner una palomita en resumen de estadísticas, porque eso que calculamos se llaman estadísticos, porque los calculamos a partir de una muestra. Entonces, cuando yo hago el cálculo en un conjunto de datos que es una muestra, se llaman estadísticos. Y por eso le pongo palomita, resumen de estadísticos. Voy a repetir, ¿qué le puse? El rango de entrada, que son mis datos, el rango de salida, que es donde lo va a imprimir, y palomita en resumen de estadísticas, y le pongo aceptar. Y ya hace todo el cálculo, me dice cuánto vale la media, el error típico, que este error típico nosotros lo tenemos como error estándar. Voy a quitar esta celda, voy a hacer un poquito pequeño, a ver si alcanzan a ver, para que veamos ambos, ¿no? Ahí está. Tengo la media, aquí tengo mi media, tengo el error típico, que es el error estándar, de este punto 30-36, tengo la mediana, tengo la moda de 7.2, tengo la desviación estándar, punto 85-85, bueno, aquí me da con más dígitos, ustedes le pueden quitar dígitos para que les quede exactamente con 4. Tengo la varianza, punto 73-71, aquí la tengo la kurtosis de 1.45, tengo el coeficiente de asimetría de 1.07, tengo el rango de 2.8, el mínimo, ese no lo hicimos nosotros en lo particular, pero me lo está dando el mínimo, el máximo, tengo la suma y tengo la cuenta. Lo único que no me incluye esta parte sería el coeficiente de variación
y es también los cuartiles. Entonces, si usted no requiere ni el coeficiente de variación ni los cuartiles, puede hacer el cálculo de esta forma y tener lo más importante. De todos esos cálculos, los más importantes, los que se tiene que saber, sea como sea, se lo tiene que saber manual, se lo tiene que saber con funciones, se lo tiene que saber de muchas maneras o hasta dormido, lo tiene que poder calcular, sería la media, esa no hay opción, sería la varianza, porque también lo va a utilizar bastante, sería la desviación estándar, por lo menos. Esos serían los más importantes, aunque saber interpretar o describir todos, pues es importante para la estadística descriptiva. Entonces, si yo no quiero, si yo nada más necesito la mediana, pues nada, lo uso con la función, ¿no? Pero si necesito varios de los cálculos, pues lo puedo hacer con análisis de datos y ya lo hago todo en un solo paso y ya no batallé. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda del cálculo fácil? Maestra, que iba en el rango de salida. Le va a poner clic en donde tenga una celda donde pueda imprimir la información. Cualquier celda que esté vacía y que tenga espacio hacia la derecha y hacia abajo. Está bien, gracias. Sí, cualquier celdita. Ok, entonces esa sería la forma del cálculo en estadística descriptiva para datos no agrupados y ya vimos que es bastante fácil. Tenemos la de las funciones es como a pie y la de análisis de datos pues es bastante rápida y sencilla. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que está agrupado? ¿Dónde nosotros tendríamos un conjunto de datos agrupado? Les voy a enseñar un ejemplo. Déjenme abrir. Por ahí tenía un Excel donde tenía el conjuntito de datos. Aquí está. Entonces, este sería un conjunto de datos agrupados. ¿Por qué es? No lo quiero hacer tan grande. Ahí está. ¿Por qué es agrupado? ¿Por qué se llama agrupado? Pues porque no los tengo en individual. No veo los 175 números. Yo estoy viendo los 175, pero están repartidos en grupos. ¿Cuáles grupos? Pues son estas las clases, ¿no? Tengo los que están entre 5 y 14, entre 15 y 24, entre 25 y 34, 35 y 44, así hasta llegar hasta 65 años de edad. Entonces, aquí se llaman datos agrupados porque no veo todos los datos, simplemente veo los grupos o las clases en las que se encuentran divididos ese total de conjunto. Entonces, por eso estos se llaman datos agrupados. A estos datos que tengo agrupados, yo no le puedo hacer los cálculos al igual que se lo hice a los anteriores, no hay manera. Entonces, tengo que utilizar una serie de fórmulas para poder hacer ese cálculo o esos cálculos. Esta tabla, esta pequeña tablita, pues está muy chiquita. Tiene solamente aquí, veo 2 columnas, pero me da mucha información. Y esta tablita de aquí, ustedes la conocen como tabla de distribución de frecuencias. La vimos, ustedes calcularon allí algunos, hicieron la tabla de distribución de frecuencias más bien para una variable continua y para un atributo. Entonces, eso mismo aplicaría aquí. ¿Qué es lo que tiene una tabla de distribución de frecuencias? Pues debe de tener la variable, que en este caso es la edad, y debe tener la frecuencia absoluta, por lo menos. Y el número de casos sería la frecuencia absoluta. Entonces, cuando yo tengo una tabla en la que se me presente la variable y alguna de las frecuencias, eso ya es una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, esta es una imagen que yo copié y pegué del archivo de la presentación. Esa sí la tienen disponible a partir del día de hoy. Si ustedes entraran a la plataforma, ahorita encuentran esa pequeña presentación. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene este conjunto de datos y tiene algunas o tiene las fórmulas que vamos a utilizar, que son estas que vienen aquí. O sea, ya vienen ahí en la presentación, no las tienen que transcribir. Lo que voy a hacer, lo que deben de hacer primero, pues es tener el conjunto de datos, transcribirlo justo al Excel, porque les digo que esta es una imagen. Entonces, mi conjunto de datos, mi variable, pues es justamente la edad. Y si se fijan, la edad, en este caso, no me da un solo número, me está dando 2 numeritos. ¿Qué es lo que me ofrece? Pues me ofrece un límite inferior de la clase y un límite superior. Y voy a aprovechar aquí para poner las clases, ¿no? Aquí tendría yo la clase o la K, ¿no?
¿Y cuántas clases tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Entonces voy a numerar del 1 al 6 para no numerar una por una. Pongo el 1, pongo el 2, la selecciono y jalo hasta tener las 6 clases, ¿no? Ahí ya tenemos las 6 clases. Respecto a la edad, lo que me ofrece mi tablita de datos es un límite inferior y un límite superior. Entonces, la primera clase empieza en 5 años y termina en 14 años. La segunda clase empieza en 15 y termina en 24 años. Entonces, para no estar transcribiendo las 6 clases, selecciono ambos límites, las 2 clases que ya tengo y simplemente lo jalo hacia abajo o copio la fórmula, que es lo mismo. Entonces, tenemos ya transcrito lo que es relacionado a la variable, un límite inferior y un límite superior. Y luego me ofrece los números de casos, número de casos. Este número de casos para nosotros sería la frecuencia absoluta. Y bueno, eso sí lo tengo que transcribir tal cual, ¿verdad? Porque Excel no puede adivinar cómo se va a distribuir la frecuencia para las diferentes clases. Entonces ahí sí tengo que anotar 5, 10, 120, aquí me equivoqué, 10, 5, 10, 120, 22, 13 y 5. Y para comprobar que esté bien, pues sumamos. Al sumar vamos a obtener n, que es el total del conjunto, ¿no? Y ya lo tenemos aquí, lo vamos a corroborar. Entonces igual sería con suma y sumamos el conjunto. Y son 175 en los números de casos totales. Entonces ya desglosé un poco mi tablita original. Tengo ahora las clases, el límite inferior, el límite superior y los números y las frecuencias acumuladas. Entonces, les repito, las fórmulas estas las van a encontrar ahí en la presentación. La primera fórmula que yo tengo aquí es para calcular la media. Entonces me dice que la media la voy a calcular haciendo la suma de la clase I, de I igual a 1 o de la clase 1 hasta la clase K. Entonces me diría que yo voy a sumar de la clase 1 a la clase 6 cada X por su F y lo voy a dividir entre N. Entonces lo primero que voy a hacer yo para seguir esta fórmula es multiplicar X por F, luego sumar y luego dividir entre N. Ya tengo N, ya no voy a batallar. Tenemos X aquí. ¿Cómo se llama X? ¿Nadie recuerda cómo se llama X? Tienen que repasar o estudiar un poquito mejor sus presentaciones. Es la marca de clase. Lo vieron cuando hicieron el trabajito de el lunes pasado. Entonces es la marca de clase. Entonces la marca de clase la obtenemos utilizando el límite superior y el límite inferior. Entonces la marca de clase dijimos que lo obteníamos como un pequeño promedio o media del límite inferior y superior. Entonces lo voy a hacer con el cálculo tal cual de 5 más 14 entre 2, que es un promedio, ¿no? Lo sumo y los divido entre el total de datos. Le puse paréntesis para que pueda obedecer de sumar primero y luego voy a dividir. Entonces la marca de clase para la primera clase es 9.5. Ya no tengo que hacerlo para todas. Copio la fórmula y voy a tener que tengo de 9.5 hasta 59.5. Ahora sí, ya tengo las marcas de clase. Ya tenemos la X que viene aquí en la fórmula y ya tenemos la FI, ¿no? Tengo XI, tengo FI, ya tengo las 6 clases que me está pidiendo que sume y ya tengo a N. Entonces ya puedo resolver. Entonces lo que voy a hacer en mi siguiente columna es multiplicar XI por FI. Ahí está, X por F. X por F, tal cual. X por F. Eso es todo. Y como lo hice con fórmula, o sea, poniendo igual, entonces lo que puedo hacer es posicionarme en la esquina inferior derecha para copiar la fórmula. Y ya tengo cada X por cada Y y lo puedo verificar, ¿no? Voy a meterme, por ejemplo, en la clase 6, X por F. Me meto en la clase 3,
X por F. Y ahí las tengo todas. Después de que tengo X por F, debo de sumar todas las clases. Entonces aquí le voy a poner suma y sumamos todas las X por F. Enter. Tengo 5.592.5. Ese 5.592.5 es todo el factor de arriba de la fórmula, de la sumatoria. Ya nada más me faltaría dividir entre n. Entonces aquí le voy a poner que la media es 5.592.5 entre n. Y me da un valor de 31.95. O 0.96 si ya lo redondeamos, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor de la media. En este caso, pues estoy trabajando solo con números. Aquí la edad está en años. Entonces, ¿qué unidades deberá llevar la media? Pues años, ¿no? Entonces tengo 31.96 años. Muy bien, tendremos entonces, ese es el valor de la media. Vamos ahora con el cálculo de la mediana. Analicemos la fórmula que viene aquí abajito. Entonces, me dice que la mediana es igual al límite inferior de la clase donde esté la mediana más la amplitud que multiplica al número de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior a la clase de la mediana entre la frecuencia de la clase de la mediana. Entonces vamos a ver cada uno de los datos. Primero, sé que necesito tener límite inferior. Pues ya tengo los límites inferiores, los tengo todos. Luego sé que necesito tener la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Pues dijimos que es el equivalente en la presentación anterior, en la presentación que vieron, no en la anterior, en la que vieron el lunes pasado, venía que la amplitud es un valor constante que es el ancho de cada una de las clases. Entonces, acuérdense, esta es una clase, esta es otra clase, esta es otra clase, esta es otra clase, esta es otra clase y esta es otra clase. Pero las 6 clases tienen el mismo valor respecto a la variable. ¿Cuál es ese valor? Pues si yo resto 14 menos... Entonces, límite inferior de la clase donde está la mediana. Pues ya elegí la clase 3, entonces el límite inferior será 25. Entonces aquí voy a quitarlo yo, todo eso, y le voy a poner que es 25. Más la amplitud, que ya sabemos que es 9. Entonces le voy a poner aquí 9. Aquí los estoy transcribiendo yo porque es un editor de ecuación, ¿no? Pero como ahorita hacemos el cálculo en una celdita. Y luego aquí n, que sería el 175 entre 2. Y luego menos la frecuencia acumulada de la clase antes. Entonces, aquí tengo frecuencia acumulada y de la clase antes sería el 15. De la clase sería el 135 y posterior sería 157. Entonces voy a utilizar el 15. El i menos 1 significa justamente que debe estar antes. Sería menos 15 entre la frecuencia absoluta de la clase que estoy utilizando para el cálculo de la mediana, que sería 120. Entonces tenemos 120. Y esa sería entonces la manera de hacer el cálculo. Ahora yo lo voy a hacer aquí todo en una celdita. Aquí le voy a poner mediana y ahí lo voy a calcular. Todo en un solo paso. Ustedes lo pueden, o lo puedo hacer en pasos. No voy a hacerlo en pasos si quieren. Vamos a hacer primero esta parte o la parte del paréntesis y luego ya la parte de la multiplicación y la parte de la suma. Entonces, lo que está en el paréntesis sería igual a 175 entre 2, ya lo tengo que es 87.5, ¿no? Menos el 15, acá está, todo entre 120. Y ahí está, sería todo lo que está entre paréntesis me da un valor de 0.6041. Luego mi fórmula dice que ese paréntesis lo tengo que multiplicar por la amplitud, entonces sería lo que tengo en el paréntesis por 9. Y eso me da 5.43. Y aquí está. Sería todo esto que está del 9 para acá. Después me dice que 25 le voy a sumar esa múltiplo del 9, ¿no? Entonces voy a hacer igual 25 más
el factorcito que acabo de sacar, ¿no? O la multiplicación. Y entonces me queda que mi mediana es 30.44 años. Este yo lo hice por pasos para que lo fueran viendo, que se puede hacer por pasos, pero incluso se puede hacer en una sola operación si utilizamos los suficientes paréntesis. Por ejemplo, voy a tratar de hacerlo aquí en una sola operación, que sería 25, lo voy a sacar del paréntesis mejor, 25 más, abro otro paréntesis, 9, que multiplica, abro otro paréntesis, y sería 87.5 menos 15 entre, voy a cerrar aquí un paréntesis, entre 120, cierro un paréntesis y cierro dos paréntesis. A ver, chequemos, parece que ahí está, y le damos Enter. Y ahí está el 30.44 años. Entonces, ustedes lo pueden hacer multiplicando, haciendo por partes las operaciones o haciéndolas de una sola operación, ¿no? Depende de la práctica que tengamos para utilizar Excel y para incluir los paréntesis en cada una de las operaciones. Pero ahí tenemos entonces ya al fin la mediana. Vamos ahora con la moda, que sería la siguiente medida de tendencia central. Para la moda, la fórmula se ve muy tortuosa, es esta que viene aquí. Sin embargo, no es, es bastante sencillo porque se fijan, todos son frecuencias, pero vamos a analizar cada uno de los datos. Dice que la moda es igual al límite inferior. Ahorita vamos a ver igual cuál es ese límite inferior, cuál vamos a elegir, más la amplitud que multiplica la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Este factor es igual al que acabo de describir, es igualito, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Si tiene un menos 1, significa que es antes, y si tiene un más 1, significa que es un después, o la clase después. Entonces, si se fijan, parece muy difícil, pero en realidad no es tan complicado. Entonces voy a copiar la fórmula y la voy a pegar aquí, solo para que didácticamente vayamos viendo. Voy a quitar esta de aquí para que no se vea tan tortuoso. Y voy a hacer esta un poco más para acá. Ok. Sabemos nosotros, vamos ahora a ubicar la clase de donde está la moda. Voy a desmarcarla de la mediana, ya está. Sé que la moda es lo que tiene mayor frecuencia. Entonces, ¿cuál de las clases es la que tiene mayor frecuencia? Si yo veo las frecuencias absolutas, pues la clase 3 otra vez, porque tiene 120. Eso simplemente tiene más y por eso la voy a seleccionar para la moda. Entonces, selecciono la clase 3 para el cálculo de la moda. Entonces, aquí sería límite inferior de la clase donde está la moda, 25. La amplitud ya la habíamos calculado porque dijimos que es constante y ahí está, es mi 9. Y trabajaremos entonces con las frecuencias. Entonces lo voy a quitar aquí, sería 25 más 9, se multiplica. Me lo voy a traer un poco para acá, a ver si no nos confundimos. Ahí está, para poder ver los números. Frecuencia absoluta de la clase de la moda, 120. Frecuencia absoluta, porque no es A, es I. Frecuencia absoluta de la clase anterior a donde está la moda. 120 menos 10, ¿no? Sería 120 menos 10. Y este factor se repite aquí abajo. 120 menos 10. La diferencia. Son puras restitas. Más frecuencia absoluta de la clase otra vez donde está la moda, 120. Menos la frecuencia absoluta posterior. ¿Cuál es la frecuencia posterior a 120? 22. Entonces, esta resta será 120 menos 22. Entonces, se fijan, en realidad, solo hay que seguir lo que nos va indicando la fórmula.
y lo voy a calcular aquí abajo, la moda. Sería igual, lo voy a hacer por pasos y porque son puras diferencias y ahorita si quieren lo ponemos en una sola fórmula, ¿no? Entonces serían 100, no, con clic le voy a hacer, no, 120 menos 10, eso entre 120 menos 10 más 120 menos 22. Voy a corregir aquí porque le puse el 10 en lugar de clic, ¿no?